Hola, hola, profe, profe.
Pepe. Hola. ¿Están almorzando? Nada, mano, ya almorcé. Estoy recién a almorzar. Estoy con la gripe, muy bien. Ya fue, ya valiste. Sí, va. Ya valiste. Sabe hasta una de las secuelas. Más bien pregunta si puedes darle tu cupo a alguien más. Pero... ¿Qué? ¿Me pendejo? Fulero. Fulero. Una pregunta, el lunes no hubo clase en Zoom, ¿no? ¿Verdad? Nada, mano. Ya, es que la cosa es que Sí. yo no sabía que tenía que llenar las preguntas que mandaban en el foro de discusión, no sabía que Ya. tenía que llenarlas. Aún las puedo llenar, ¿verdad? No sé, Aún puedes, dijo pero el... no. Se puede, ¿no? Aún puedes, pero no Mm. tienes certeza de que te van a responder porque los profes que lo cierran, pero, o sea, responden ya cuando ellos quieren. Pero si lo mandas por tiempo, Yo no te respondo, ya pe. no hay certeza de que el profe responda. Ajá. Mejor No después es de eso seguro. comenzar a responder otras preguntas, ¿verdad? Es que no sabía que tenía que responder eso, ni siquiera sabía cómo era. Pero aún no lo has respondido. No, no, ahorita lo voy a responder. Vaya, pe. A ver, Es igual, Google. en ese caso. Google. 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 Solo es leer nada más la motivación y ya está. ¿Sí? Sí, nada más, mano. Lee solo la motivación. Buenas tardes, chicos. Buenas. Buenas. Bueno, Estoy escuchando que tienen ciertas inquietudes. Sí. Sí, mi inquietud era es que yo el día lunes, yo pensé que el foro de discusión era nada más para hacer preguntas al profesor, no para responder preguntas que el profesor te mandaba, así que no las hice todo lo del día lunes y quisiera saber si las puedo hacer hoy día y igual me las consideran. Yo te recomiendo que digamos, respondas. Hay profesores asignados. Por ejemplo, en mi caso estoy encargada en responder a los grupos de biología. Son muchos, así es que estoy entre hoy y mañana seguir respondiendo. Igual sucede con las otras asignaturas. Es una cuestión de que ustedes traten de relacionar la teoría que ustedes han leído y recoger un poco de conocimientos previos que ustedes ya manejan para que el profesor pueda discutir en los foros y poder de repente absorber algunas dudas que tengan, ¿no? Ya, pero o Sí sea, puedes entrar a poder a foro y realizar responder eso. las preguntas. No hay ningún Ya, problema, ya. el foro todavía no está cerrado. Ay, ya está bien, muchas ¿Sí? gracias. Ok. Tengo una Gracias. pregunta. ¿Las respuestas que colocamos están siendo evaluadas? ¿Participar en un foro afecta a mi nota final Sí, en el curso? sí, quería saber eso también. Ya. Chicos, se supone que este entorno virtual, de alguna manera lo que les está sirviendo a ustedes es tener esa interacción alumno-profesor en la cual no podemos tenerlo presencialmente. Entonces, no es digamos, no va dentro de la calificación que ustedes deben tener para el ingreso directo por la PRE. ¿Sí? Si es que no vayan a pensar que esto es digamos, forma parte del puntaje, si ustedes van a rendir exámenes parciales más adelante, en donde sí, esos exámenes son importantes porque son parte de la nota o digamos, que van a tener que alcanzar para ocupar una vacante.
Pero estas interacciones que ustedes están teniendo desde el aula virtual, digamos, son interacciones que no tienen una evaluación, digamos, una calificación, por así decirlo. ¿Sí? Así es que no se preocupen en ese sentido. O sea las respuestas que ustedes coloquen, de alguna manera también es importante porque les ayuda a ustedes poder, de alguna forma, comprender mejor el tema que están viendo en la semana. ¿Sí? Eso. Ok. Bien, chicos, entonces vamos a empezar con la clase, ¿sí? Voy ahorita a silenciar a todos, ¿ya? Cuando tengan la oportunidad de preguntar, ustedes tienen dos opciones. Tienen la opción de ir escribiendo en el chat algunas respuestas de preguntas que yo pueda ir generando en su momento, o en todo caso preguntar también. Pero también ustedes tienen la opción de poder desactivar en este caso, activar su audio, y en cualquier momento, digamos, del dictado de clase, ustedes pueden preguntar, ¿sí? Así es que por una cuestión de orden, porque a veces pasan imprevistos y bueno, se generan ruidos que nosotros no somos responsables directos de ellos, pero como les digo, si desean preguntar, si desean hacer alguna consulta, compartir alguna inquietud, lo pueden hacer por el chat como también a través de su activación de audio, ¿sí? Y los que gusten pueden activar también su cámara, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿ya? Bueno, chicos, entonces, ustedes han tenido la oportunidad de entrar al aula virtual, han tenido la oportunidad de revisar la información que ha sido compartida. Muchos de ustedes han participado en el foro. Hay información, bueno, muy buena, pero también hay información que hay que consolidar, ¿no? Hay que seguir ajustando esos conceptos, esos términos para que ustedes puedan más adelante desenvolverse mejor ya cuando empecemos a trabajar con temas más específicos, ¿sí? Entonces, ustedes al final de las sesiones de clase van a tener la oportunidad de tener acceso a una separata de 30 preguntas digamos, del tema que se desarrolla en esta primera semana, y 5 de ellas ahora los he colocado en un Kahoot en donde ustedes van a interactuar ahorita respondiendo esas 5 preguntas para ver qué tanto también han podido comprender y qué tan bien pueden ir manejando la información que vamos a trabajar esta semana, ¿sí? Entonces, yo les pido, y los que en realidad todavía no han tenido la oportunidad de interactuar con el Kahoot, con su celular, entrar ahí les pongo, a kahoot.it, donde van a tener que colocar un código que ahorita les muestro por pantalla. Así es que son 5 preguntas nada más. Yo les pediría que lo hagamos rápido para poder trabajar. Comentarles también que esta semana, de acuerdo al sílabo, tenemos que abordar características de los seres vivos, el origen de la vida y bioelementos. En la siguiente semana vamos a ver biomoléculas inorgánicas y también empezaremos a trabajar ya con carbohidratos, ¿ya? Entonces, a ver un ratito. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Ya, a ver. Empezamos, ahí está el código. Vayan entrando a kahoot.it. Junta un poco la fuerza, por favor.
Bien, vamos chicos. Somos en total 53, 52 participantes, hay 35, 36 jugadores. Vamos. Vamos. Faltan 9. Son 5 preguntas que tienen que ver con los temas de esta semana, así es que y hay que responder rápido, así es que hay que estar atentos. Y vamos a ir discutiendo la respuesta. Bien, a ver, ya vamos a iniciar, ¿ah? Bien, a ver, vamos a iniciar con los que ya están, ¿ya? Nadie más, ¿no? Bien, empezamos, ¿ah? Atentos. Vamos, chicos. A ver, primera pregunta, te dice, no es una característica en común entre todos los seres vivos. La característica que no es común es que requieran un aporte constante de energía luminosa. Esta característica corresponde a los organismos que son fotosintéticos, ¿sí? Por ejemplo, las plantas. En el caso de nosotros, que somos quimiosintéticos, no vamos a necesitar un aporte constante de energía luminosa. En realidad no necesitamos de energía luminosa. Recuerden que nosotros obtenemos energía a partir de las reacciones de oxidorreducción. Por eso somos quimiosintéticos. Después tenemos casi igual en respuestas lo que te indica ser termodinámicamente abiertos. Eso es correcto, eso es lo que tenemos todos en común, entre todos los seres vivos en común, de que somos sistemas termodinámicamente abiertos. ¿Qué quiere decir?
que como seres vivos vamos a estar en constante intercambio de energía con el entorno, ¿sí? Por ejemplo, ahora que hace sol, si salimos, estamos ganando calor por radiación, pero una forma de liberar ese, digamos, parte de ese exceso de calor que nosotros estamos empezando a obtener de la radiación es a través de la transpiración, y vamos a ir regulando nuestra homeostasis, nuestra temperatura corporal. Entonces, como seres vivos, sí somos justamente un sistema termodinámicamente abierto, ¿ya? Después marcaron reproducirse. Chicos, ojo, todos los seres vivos nos reproducimos. Esa es una característica en común, ¿sí? Entonces, Profe, sí, dime. en el caso de nosotros, no requerimos de energía luminosa para la síntesis de vitamina D. Ya. Es parte, sí, pero como, digamos, digamos, sí necesitamos de la luz como parte del proceso de la síntesis de la vitamina D, pero digamos como un aporte constante de energía para que nos rinda o actúe, digamos, como una fuente de energía para procesos metabólicos en nuestro cuerpo, no. Digamos, es como un proceso que sí lo podemos realizar, esta obtención, esta síntesis de vitamina D, pero no es, digamos, que tengamos un aporte constante de energía luminosa. ¿Sí? No es para, digamos, no es indispensable para los procesos metabólicos que nosotros necesitamos. Gracias. ¿Ya? Ok. Bien, seguimos. Cristian va primero. Bien. Uy, no, la mayoría no alcanzó la respuesta correcta. A ver, chicos, creo que como que ha habido un poco de confusión en esta pregunta. La pregunta indica el crecimiento de una ameba se da por, te dice el crecimiento, no te dice la reproducción. Son dos cosas distintas. El crecimiento, en el caso de las amebas, por ser un organismo unicelular, ellos crecen aumentando en volumen, ¿sí? Nosotros que somos organismos pluricelulares, vamos a crecer aumentando el número de células de nuestros tejidos, ¿no? La fisión binaria, que es donde la mayoría ha marcado, tiene que ver con el tipo de reproducción que realiza la ameba, ¿sí? Entonces diferenciemos crecimiento y reproducción, que son dos cosas completamente diferentes, ¿ya? Vamos, siguiente. Está sencilla. Vamos. Dos respuestas, vamos chicos. Biogénesis. Bien, la hipótesis de la biogénesis, ¿quién lo propuso? Sabemos que Francisco Redi. Recuerden que Aristóteles y Needham son más bien, son vitalistas. Ellos más bien estaban más orientados hacia la hipótesis de la generación espontánea. Y bueno, Pasteur sí apoyaba y fue quien más bien demostró que la hipótesis de la biogénesis es correcta. Así es que la respuesta correcta es Francisco Redi. Vamos. Bien. Leonardo va primero. Vamos chicos.
Bueno, la mayoría acertó y tiene que ver con la pregunta del foro. ¿Sí? Te dice ion relacionado directamente con actividades catalíticas y actúa como cofactor en muchas reacciones metabólicas, vendría a ser el magnesio. ¿Sí? El magnesio es un cofactor inorgánico muy importante en muchas de las enzimas que participan en diferentes procesos, ya sea energéticos o no. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes recuerdan de la enzima ADN polimerasa, es una enzima que participa en la replicación de ADN, ¿ya? Entonces, esa enzima ADN polimerasa requiere de magnesio para que pueda ejecutar su acción, ¿ya? Así como la mayoría de enzimas que participan en el proceso de glucólisis, de glucosa piruvato, que son 10 enzimas, la mayoría de ellas dependen también de magnesio. El magnesio es un ion muy importante porque actúa como un cofactor inorgánico, ¿sí? Seguimos. Vamos. La última. Vamos, chicos. Bien. El hierro forma parte de una proteínas que constituyen la cadena transportadora de electrones, la cadena respiratoria, que son llamados los citocromos. Y bueno, ellos participan justamente en ese transporte de electrones que vamos a ver luego cuando empecemos a describir lo que es glucólisis aeróbica. ¿Sí? Bien, entonces veo que la mayoría ha respondido bien. Ahí Ariana está en tercero. Vamos, chicos. Muy bien. Vamos a ir entonces trabajando lo que es ya la clase en sí, el contenido. A ver, un momentito. Para que no haya tanta bulla. Vamos a empezar. Ya, Renzo, antes de iniciar, respondiendo tu pregunta, bueno, hasta el ciclo del año pasado, comentarles pues que se daban los exámenes parciales y también los integrales. Los integrales solían tener menor peso, por así decirlo, porque también abordaban menos contenidos. En cambio, los parciales tienen un mayor peso porque se abordan más temas. Esa es básicamente la diferencia. Hasta el año pasado eran 2 integrales y 2 parciales, ¿sí? Casi gran parte del porcentaje de las notas, digamos, estaba más orientado hacia los parciales. Pero igual, o sea, para cualquier de los 4 tipos de exámenes tienen que sí o sí estudiar e ir bien preparados, ¿sí? Bien, y cuando ustedes entran al Kahoot, efectivamente como que la plataforma, la pantalla está en inglés, ¿no? Las preguntas sí están desarrolladas en español. Bueno, es una plataforma que no tenemos la posibilidad, creo yo, porque lo he trabajado siempre en inglés, creo que no hay la posibilidad de trabajar la plataforma directamente en español, ¿sí? Bien, entonces vamos a abordar el tema de esta semana, como les había mencionado. Vamos a trabajar lo que son características de los seres vivos, vamos a abordar el origen de la vida y también vamos a terminar con lo que son la descripción de bioelementos, ¿ya? Entonces, empezando ya con el curso, ¿sí? Con el primer tema, simplemente haciendo una pequeña introducción. Ustedes saben que la biología como ciencia es un área en la que ha ido desarrollándose en el tiempo también gracias a los avances de la tecnología, ¿no? Ahora, por ejemplo, podemos comprender más acerca de la información genética, de cómo esto se expresa, cómo hay genes que están relacionados con ciertos problemas o enfermedades genéticas,
o de repente si ocurre algún tipo de mutación a nivel de nuestro material genético, puede ser responsable a la alteración de ciertas secuencias de proteínas y que podrían justamente ocasionar situaciones adversas en los organismos. Esto hablando puntualmente del material genético, pero así como en otras áreas, en otras subdisciplinas que tiene la biología, en realidad también hemos venido trabajando, hemos venido desarrollándolo mucho más, y solo tomando como un ejemplo, acá ustedes ven una aplicación de la biología que es de alguna manera conocida por ustedes, que son las plantas, los alimentos transgénicos. ¿Qué tienen en particular que lo hace diferente estos alimentos transgénicos con relación a los alimentos naturales? A ver, ¿quién me indica por ahí en el chat qué tienen estos de diferente? Que el hombre, ¿qué es lo que ha tenido que hacer para que sean justamente denominados productos transgénicos? A ver, chicos. A ver, perdón. Ya. Sí, efectivamente, Ariana, Verónica, Alessandra, estos productos son productos que han sido modificados genéticamente. A nivel de su material genético, lo que se ha hecho es introducir un gen foráneo, gen o genes foráneos, que pueden pertenecer a cualquier otro organismo, con la intención de poder justamente que estos productos se modifiquen y expresen ciertas características favorables para el hombre. Por ejemplo, el clásico ejemplo es el arroz amarillo, ¿no? El arroz amarillo, ustedes saben que el arroz en sí es contiene como carbohidrato al almidón. Ustedes saben que el almidón es un polisacárido que contiene glucosas y es una fuente, es una reserva de energía. Y bueno, de ellos obtenemos en realidad energía. Pero lo que se ha hecho al modificar genéticamente el arroz, al introducir un gen en la cual permite producir lo que es el beta-caroteno, ¿sí? En la que permite dar esa pigmentación amarilla, hace que cuando nosotros consumamos ese arroz, nos permite obtener una vitamina. ¿Qué vitamina es? ¿Qué vitamina se origina a partir del beta-caroteno? A ver. ¿Recuerdan? ¿Vitamina A? Muy bien, es la vitamina A. Perfecto. Entonces, cuando nosotros consumimos ese arroz amarillo, no solo estamos incorporando a nuestro cuerpo carbohidratos, ¿sí? Como fuente de energía, sino también esta vitamina A que participa y que tiene una función importante en nuestro metabolismo, como por ejemplo ser un buen antioxidante, ¿no? Y así como este ejemplo podemos ver otros, como ustedes ven en la imagen, ¿no? Este tubérculo, la papa, ustedes ven una papa muy sana y ven otra papa que está muy dañada, ¿no? Y acá la papa sana ha sido modificada genéticamente, en donde se le ha introducido genes que permiten protegerse frente a sus plagas naturales. Eso hace también que la producción sea muy buena, sea, digamos, se obtenga menos pérdidas, ¿sí? A nivel productivo y que sean de mejor calidad. Hasta hay un artículo muy sencillo en realidad que da esta propuesta de que en algún momento nosotros podemos incorporar, o sea, consumir productos transgénicos, alimentos transgénicos, y que a su vez estemos vacunándonos, ¿sí? O sea, ya no habría la necesidad de ir a un establecimiento de salud en donde nos inyecten las vacunas, sino más bien podríamos hacerlo a través de estos alimentos transgénicos. Bueno, en fin, no solamente se realizan modificaciones genéticas a nivel de las plantas, sino también a nivel de animales, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, ya hace mucho tiempo se llegó a producir se llegó a crear una vaca transgénica en la cual en la leche, aparte de los componentes importantes que tiene, nutricionales que tiene la leche, también había una alta presencia de insulina, ¿sí? Entonces, se podía aislar insulina de la leche de esa vaca que fue modificada genéticamente, ¿no? Entonces, en realidad las aplicaciones en la biología es muy amplia. Acá solo les estoy dando un ejemplo conocido. Y bueno, ustedes ahora que son testigos del contexto que estamos viviendo y la razón por la que estamos en cuarentena,
Ahora hay biólogos de por medio en la cual están investigando, así como médicos y otros especialistas de salud, están tratando de investigar y ver la forma de poder encontrar una vacuna contra el virus que nos está ocasionando tantos problemas, ¿no? Que es el coronavirus. Y bueno, entonces, como les decía, la biología en sí es un área muy, muy compleja, muy amplia, en donde a lo largo de la historia también han habido personajes que permitieron aportar más para el desarrollo de esta ciencia, ¿no? Tenemos acá la teoría celular, que en su momento lo vamos a describir con mayor detalle. Observan a Schleiden y Schwann, que fueron justamente los responsables en plantear los postulados que forman parte de esta teoría, ¿no? Donde una de ellas te indica de que todo ser vivo está formado por esta unidad básica de vida, ¿no? Entonces, y que se relaciona mucho con una de las características de todos los seres vivos. Y también tenemos esa teoría de selección natural que nos permite comprender más a través de la selección natural como un mecanismo más para poder entender los procesos evolutivos. Hay varios mecanismos, ¿ya? En la cual lleva procesos evolutivos. Uno de ellos vendría a ser la selección natural, en la cual indica de que finalmente el ambiente selecciona el organismo que está mejor adaptado, y el responsable en plantearlo sabemos que fue Darwin, ¿sí? Entonces, ya empezando a abordar lo que... Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces, empezando a abordar ya las características de los seres vivos, estos principios unificadores de los seres vivos, empezamos con esta primera característica que te indica que todos los seres vivos, ¿sí? Desde los unicelulares hasta nosotros que somos pluricelulares, somos estructuras muy complejas y altamente organizadas. De repente lo entendemos mucho mejor si nos vemos nosotros como ser vivo. Sabemos que como organismo complejo estamos formados por células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, y es mucho más fácil, es más perceptible entender eso como un organismo multicelular. Pero en el caso de los organismos unicelulares, a pesar de que sean un organismo que está formado por una sola célula, en realidad es una estructura también compleja y muy organizada. Por ejemplo, si recordamos a las amebas que fue mencionado en el Kahoot, las amebas son organismos eucariotas, ¿ya? Al ser eucariota tiene una envoltura nuclear, tiene organelas, tiene envoltura de membrana, tiene material genético, tiene citoplasma, y el citoplasma también tiene una diversidad de componentes. Entonces, como estructura también es compleja y está muy bien organizada. Adicionalmente, ustedes saben que estas estructuras están formadas por biomoléculas orgánicas, inorgánicas también, y que a su vez estas están formadas por bioelementos, ¿ya? Y acá sí quisiera acotar algo. En el foro, por ejemplo, leía de que una razón por la cual no era considerado el virus un ser vivo es porque no son complejos, no tienen estas estructuras complejas. ¿Qué es lo que podrían decir ustedes? ¿Son o no son complejos? No sé. Bueno, yo sé la razón por la que no se le consideran vivos, nada más. Nada más. Pero, ¿podría esta característica estar relacionada con ellos o no? O sea, ¿podemos decir que los virus son también estructuras complejas y altamente organizadas? ¿Qué dicen? De repente, desde su simplicidad como estructura, porque uno ve al virus y dice, bueno, tiene ADN, tiene enzimas virales, tiene su cápside, ¿sí? Sí, efectivamente, Maylor. Los virus también son estructuras complejas, también tienen su organización, quizás no tan compleja, tan grande como si lo podemos ver en una célula, pero sí tienen, digamos, una organización de por medio, porque la cápside, que es esa cubierta que protege el material genético, tiene una estructura, tiene una organización, está formado por capsómeros, ¿sí? Y a su vez hay virus, como en el caso del coronavirus, tiene una estructura, o como el VIH, externamente, por fuera de la cápside, tiene una envoltura en membrana.
Y la membrana está formada por fosfolípidos, por proteínas, por carbohidratos. Entonces, en realidad, el virus también es una estructura de alguna manera compleja y también tiene una organización de por medio, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, ¿ya? Bien, entonces, otra característica más vendría a ser es que todos los seres vivos estamos formados por esta unidad básica de vida que vendría a ser la célula. Y ahí tenemos, por ejemplo, las amebas. Nuevamente, esa ameba, ese organismo unicelular, ¿a qué reino pertenece la ameba? A ver, ¿recuerdan? Protista. Protista, muy bien. Es un protista, está dentro del grupo, dentro de los protistas hay grupos, subgrupos, ¿no? Podemos decir que es un protozoo. Es un organismo unicelular que se asemeja mucho a las características de las células animales, por eso se llama protozoo, ¿sí? Sí, efectivamente, Juan José es un protista. Y bueno, a pesar de ser una estructura simple, unicelular, bueno, está conformado por esa estructura mínima y básica de vida. Las bacterias también lo van a hacer, son organismos unicelulares. Más simples todavía, porque son células procariotas, no tienen envoltura nuclear, ¿sí? Ahí Ariana pregunta por qué los elementos primarios ya no se considera el fósforo y el azufre. Bueno, en realidad los elementos primarios son como que los más abundantes, los más demandantes, y están principalmente el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es por eso que el azufre y el fósforo está en el otro grupo, ¿sí? Porque en cuanto a abundancia y necesidad no se requiere en mayor cantidad, sino en menor porcentaje. ¿Ya? Bien, ¿recuerdan un ejemplo de un hongo unicelular? Ya que acá también tenemos un unicelular que es la manita. ¿A quién? A ver. La levadura. Muy bien, la levadura. Perfecto, la levadura es un hongo unicelular, ¿sí? Y bueno, también vamos a ver más adelante algas, vamos a ir describiendo y comprendiendo más digamos, de las características que tienen estos organismos, ¿no? En los reinos que veremos más adelante. Bien, entonces esa también podría ser una característica en la cual excluya a los virus de ser seres vivos, o sea, de no ser un ser vivo. Recuerden que los virus, y muy bien lo han planteado todos ustedes, los virus no están formados por células, ¿sí? Y mencionaban mucho que requieren más bien de una célula para poder reproducirse, para poder replicarse, ¿sí? Entonces, como tercera característica, vemos Profe, que todos los... ¿Sí? respecto a los virus y su reproducción, ¿se podría considerar asexual? Ya. No, en realidad y lo vamos a trabajar en un momento que veamos reproducción como característica de los seres vivos. El término más apropiado que se le da, ¿sí? Exacto, Mari Carmen. El término más apropiado que se le da hacia los virus no es que se reproduzcan, ¿sí? Sino se Solo los seres replican, vivos se reproducen. ¿sí? Se replican. O sea, la replicación va más a generar copias. Cuando uno habla de reproducción, es que definitivamente implica células propias que van a permitir originar una descendencia. En el caso de los virus, no tienen células. Entonces lo que van a hacer es invadir una célula para poder generar sus copias, generar más virus. Es por eso que, sí, el término correcto, como indica Mari Carmen, es que los virus se replican, ¿sí? Ahora, que utilicemos, que lo asociemos al término de reproducción para entender que se están generando más copias de ellos, bueno, sí, lo podemos asociar, ¿sí? Porque, digamos, vas a encontrar también información que dice, los virus se reproducen y requieren de una célula huésped para reproducirse, es cierto, pero entendiendo el término de reproducción como para generar más virus, pero en realidad ya en la literatura más actualizada, uno cuando lee hasta artículos te dicen pues que te habla del término replicación, ¿no?
Los virus se replican, que es el término adecuado que debería utilizarse, ya que en un momento lo vamos a tocar. Bueno, entonces, viendo la tercera característica de que todos los seres vivos también crecen, justo relacionada a una de las preguntas del Kahoot, los organismos unicelulares lo que hacen es, como la ameba, nuevamente tocando la ameba, crecen aumentando su volumen, ¿sí? En cambio nosotros como organismos pluricelulares lo que hacemos es aumentar el número de células para que el tejido, el órgano, la estructura vaya creciendo, ¿sí? Y dentro de los organismos pluricelulares hay una diversidad de formas, tipos de crecimiento y desarrollo, ¿no? Por ejemplo, vemos en el caso de los anfibios como la rana, pasa por un proceso de cambio muy particular llamado metamorfosis. En el caso de los artrópodos, por ejemplo, ellos tienen la necesidad de hacer mudas. ¿Ustedes saben por qué necesitan hacer mudas para crecer? ¿Cuál sería esa razón? Nosotros crecemos igual que ellos, pero no hacemos mudas. ¿Cuál es la razón por la que ellos sí requieren hacer mudas? Por su citoesqueleto. Recuerda que el citoesqueleto es, digamos, Maylor es esos componentes proteicos que están dentro de la célula. El término correcto, y no sé si de repente sea una confusión, bien, Cristian, tiene que ver con su exoesqueleto. Exacto. Lo que pasa es que estos artrópodos externamente tienen un esqueleto externo, ¿sí? Muy duro. Entonces, si ellos quisieran crecer, no van a poder hacerlo por tener el exoesqueleto externo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pierden el exoesqueleto, van creciendo, y así en el momento que van creciendo, paralelamente van formando otro exoesqueleto que cada vez va a ser más duro hasta llegar a la adultez. En cambio nosotros, como tenemos un endoesqueleto, nuestro esqueleto óseo es interno, no tenemos ningún problema en cuanto a lo que es el crecimiento continuo, ¿sí? Entonces eso es un poco para marcar la diferencia de por qué estos requieren de realizar mudas. Sí. Disculpe, ¿qué pasa con las serpientes? Igual, las serpientes, bueno, en el caso de las serpientes, hacen otro tipo de mudas, ¿sí? Pero esas mudas es para fortalecer más la piel con escamas, ¿ya? No está relacionado directamente a lo que estamos viendo ahorita con los artrópodos, ¿sí? O sea, ellos, la serpiente tiene un endoesqueleto, ellos van a seguir creciendo, pero ellos también dentro de su desarrollo, hasta llegar a su madurez, hacia la adultez, tienen que ir fortaleciendo y cambiando, digamos, esa piel escamosa, ¿no? Esa cubierta escamosa. Y justamente esa cubierta escamosa que contiene queratina principalmente, se va a ir, digamos, como que fortaleciendo en el tiempo y tienen que hacer estas mudas. Pero esas mudas no están vinculadas, o sea, como no están vinculadas directamente a lo que estamos viendo ahorita con el crecimiento a través de estos artrópodos, ¿sí? Bien, a ver, seguimos. Otra característica importante acerca de la reproducción, ¿sí? Todos los seres vivos nos reproducimos, vamos a originar una descendencia, ya sea genéticamente igual o diferente, dependiendo del tipo de reproducción. Ustedes saben que está la reproducción sexual y la reproducción asexual. Ahí ven los ejemplos. En el caso de la reproducción sexual, ustedes ven que necesitamos la participación de gametos, ya sea espermatozoide y óvulo, en la que son células genéticamente diferentes, en donde previamente se han obtenido a partir de una división celular llamada por meiosis, y dentro de la meiosis hay todo un proceso de
recombinación genética que hace que las células, que los gametos, las células sexuales sean genéticamente distintas una de la otra. Entonces, cuando ocurre este proceso de fecundación, se forma el cigote, y tú ves ahí que el nuevo individuo que se está formando es genéticamente diferente a los progenitores, ¿sí? Y más bien ahí yo quisiera preguntarles, porque a veces entra un poco la duda, o a veces el concepto que se maneja no es muy correcto, y a veces suele escuchar de que la reproducción sexual, si bien participan gametos, ¿sí? Gametos distintos, gametos de células sexuales, depende también de la participación de dos individuos diferentes, o sea, requiere sí o sí de la participación de dos parentales. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Falso. ¿De qué? Porque Porque existen hermafroditas. hay animales que pueden cambiar de género cuando no encuentran una pareja y Hay se autofecundan a hermafroditas. sí mismos. Ya, por ejemplo, tenemos a los organismos que son hermafroditas, Ujú. ¿sí? En este caso, cuando es artificial. O el No, payaso, el pez payaso también. claro, hay Algunas procesos plantas se naturales. autofecundan. Sí, a ver, vamos a diferenciar dos cosas. Primero, hay organismos que son capaces de autofecundarse. Es cierto. ¿Y por qué tienen la capacidad de autofecundarse? Porque son organismos hermafroditas. Quiero decir que es un organismo que es capaz de encontrarse en su mismo cuerpo, en su mismo organismo, tanto gónadas masculinas y femeninas, testículos, ovarios. Por ejemplo, la tenia, ¿sí? La tenia es hermafrodita. Ellos no necesitan de otro gusano, de otro género para poder, otro sexo para poder fecundarla. Ellos se autofecundan, ¿sí? Esto es natural, no todos los tienen, pero sí hay esa posibilidad. Tenemos de los que acabas de mencionar, organismos que son capaces de cambiar digamos, de sexo, sí. Y sí hay de ese evento de forma natural, sí es cierto. Ahí dependiendo de las limitaciones, por ejemplo, o la necesidad de poder reproducirse, hay especies, sí, principalmente de peces, que pueden cambiarse de sexo, o sea, de género, de sexo, no de género, de sexo. Pero también está de la parte artificial, o sea, el hombre puede inducir por condiciones artificiales de que algunos organismos lo pueden hacer cuando naturalmente también lo hacen, ¿sí? Entonces, la pregunta iba un poco porque en algunas respuestas que, no hablo de ahora, sino en otras oportunidades, veía respuestas que decían que la reproducción sexual depende de dos organismos que produzcan estos dos gametos, estas dos células sexuales, para que se pueda originar una descendencia genéticamente distinta. No incluíamos en el concepto, en la definición de reproducción sexual, la intervención de dos organismos. Lo que depende es que participen dos células sexuales genéticamente distintos para poder formar esta descendencia que va a ser diferente en comparación a los parentales, ¿sí? En cambio, la reproducción asexual, ¿cuál promueve la variabilidad genética? Pregunta Juan José. El primero, la sexual, ahora lo vamos a mencionar, me quedo con esa preguntita, ¿sí? Juan José, en un momento lo voy a responder en otra característica, pero quien promueve la variabilidad genética a través, por ejemplo, acá, observando la imagen mediante la fecundación, es la reproducción sexual, ¿sí? En el caso de la reproducción más bien asexual, es un tipo de reproducción que nos permite formar organismos genéticamente iguales, ¿sí? Vamos a formar clonas, ¿ya? En ese sentido, vamos a ver que hay tipos de reproducción asexual que también lo vamos a abordar más adelante con mayor detalle, pero recordando un poco. Ustedes, no sé si recordarán, ahí tenemos la fisión binaria, y que ven cómo una célula se divide en dos, ¿sí? Duplican su material genético y luego se dividen en dos. ¿Qué tipo de organismo recuerdan ustedes que realiza ese tipo de fisión binaria? A ver, ¿quiénes realizan fisión binaria?
¿Recuerdan ejemplos? Bacterias. Las bacterias. Exacto, bacterias. Las amebas también, ¿sí? ¿Ya? Ahorita te responde eso, Claudia. No te preocupes, lo tengo presente. Y en el caso de la esporulación, ¿sí? Aparte de los hongos, ¿qué otros organismos también esporulan? Como ves ahí en la animación. A ver. ¿Qué creen? Bien, las plantas, las algas. Exacto, recuerden que las plantas pasan por un proceso llamado alternancia de generaciones, van a pasar por un evento llamado la fase de esporofita, y van a formar esporas por esporulación. También tenemos un protista muy conocido y que es causante, en los musgos, que es causante de la malaria. ¿Recuerdan cómo se llama? El Plasmodium. Bien, el Plasmodium vivax, exacto. Y en el caso de la gemación, como ven ahí en la animación, ustedes observan que previamente ha habido duplicación del material genético y se forma una yema y luego la yema se desprende. Por ejemplo, este es el clásico ejemplo de reproducción asexual en las levaduras. Las levaduras se reproducen por gemación y también tenemos las hidras, ¿sí? Las hidras, las esponjas. También te hablan de las tenias a nivel del escólex, de la cabeza de las tenias, de ese gusano largo, plano. Por gemación se van formando los proglótidos. De esta manera este gusano va a empezar a crecer en cuanto a longitud, ¿sí? Y en el caso de la fragmentación, el clásico ejemplo ahí tenemos a las estrellas de mar, en donde parte de su estructura, de su cuerpo, por situaciones fortuitas, se fragmentó, perdió una sección, y esta sección se pudo regenerar y convertirse en un organismo genéticamente igual. Sí, también hay corales, Yanela, que realizan gemación, es cierto. ¿Sí? Eso sí es correcto. Bien, a ver, Claudia preguntaba si es que los organismos de reproducción asexual pueden tener variabilidad genética. O sea, viéndolo así, en concepto, sabemos que la reproducción asexual lo que está haciendo es formar clonas, formar organismos genéticamente iguales. Pero puede haber una situación, ¿sí? No directamente vinculada a la reproducción asexual, pero una vez formados los individuos, puede ser de que más adelante ocurran procesos de mutación, en la cual haya que se dé la posibilidad que ya de este grupo de clonas un grupo sea diferente, ¿sí? Entonces, para procesos evolutivos, la mutación es uno de los factores responsables en generar la variabilidad dentro de una población, ¿sí? Hay varios, que en un momento lo vamos a discutir, y responder la pregunta también de Juan José, que dice, ¿cuál promueve la variabilidad genética? Hemos dicho que la reproducción sexual, pero hay varios mecanismos dentro de la reproducción sexual que promueven la variabilidad genética, ¿sí? Entonces, entendemos ya desde los virus, recuerden que los virus no se replican, ¿sí? Entendamos eso, que lo que hacen es ingresar a una célula huésped, utiliza los mecanismos, la maquinaria de la célula para poder generar sus copias, generar virus iguales. Y por eso se habla de replicación, ¿sí? Porque estamos generando copias de ellos, ¿ya? Como quinta característica, tenemos de que todos los seres vivos, o sea, heredan sus características a la descendencia, ¿sí? ¿Hay una pregunta? A ver, acá hay una pregunta y dice, cuando se divide por gemación y hace su copia genética, que es el núcleo, ¿es en una menor proporción o igual? A ver, chicos, miren, esto de repente lo vamos a entender mejor cuando veamos ciclo celular, pero adelantándonos un poquito. Cuando
cuando tenemos la levadura, por ejemplo, la célula que hace gemación, ¿sí? Vemos que la yema que se forma es pequeñita, en menor volumen en comparación a la célula original, ¿sí? Inicialmente la vemos pequeña, pero recuerden que ellos hacen el famoso ciclo celular y después se vuelven a dividir. Y esta célula pequeña, que se ha originado por gemación, va a entrar, para los que de repente conocen un poco más del ciclo celular, pero va a entrar a un proceso de crecimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? En el crecimiento lo que va a pasar es que esta célula de menor volumen empieza a aumentar de volumen hasta alcanzar, entender, el mismo volumen de la célula que lo originó, ¿sí? Si bien lo vemos más pequeño en la diapositiva, en la animación, pero después, recuerden, Maylor, que después va a alcanzar el volumen original. Por eso pasa por un proceso, ¿sí? Pasa por un proceso de crecimiento, ¿sí? Que no se ve acá, ¿ya? Porque tenemos que formar células iguales. Entonces, imagínate que si no ocurriese ese proceso de crecimiento, la célula original forma una célula un poco más pequeña, y esta, si se divide por gemación, formaría una célula mucho más pequeña, y así sucesivamente, y eso es lo que no se va a dar, ¿sí? Bien, entonces, hemos dicho que todos los seres vivos heredan sus características, ¿no? A la descendencia, van a transmitir sus características, sus genes, la información genética hacia su descendencia, no toda parte de ella, dependiendo también del tipo de reproducción que tengan. Y ustedes saben que los genes, ¿no? Que es la unidad básica de herencia, es una secuencia, ¿sí? Es un segmento de ADN, es una secuencia de nucleótidos de ADN, cuya información sirve para poder expresar proteínas, ¿sí? De todo el material genético que nosotros tenemos un porcentaje pequeño que es información muy útil, que justamente expresan proteínas. Y cuando nosotros vamos a transmitir estas características de herencia hereditarias, estos genes a nuestra descendencia, lo hacemos a través de estas estructuras que ustedes observan acá, esta estructura pequeña, que son los cromosomas. Los cromosomas, digamos, es una estructura condensada que se ha formado a partir del ADN, ¿sí? Como ves ahí abajo, el ADN que se ha ido enrollando a unas proteínas que se llaman histonas, y poco a poco esas estructuras se han ido asociando cada vez más, se han ido condensando, hasta observar lo que ustedes pueden visualizar acá, que son los cromosomas. Y en los cromosomas puedo encontrar distribuidos, ¿sí? Localizados, los genes, ¿sí? Ciertos genes, ¿ya? Entonces, a través de estos cromosomas es que nosotros podemos transmitir, ¿sí? Estas características genéticas hereditarias a nuestra descendencia. Entonces, eso sí es algo en común que tenemos todos los seres vivos. Bien, acá, sexta característica, y es que todos los seres vivos somos capaces de variar y adaptarnos. Y ahí viene mi pregunta, y un poco para entrar en discusión a lo que en algún momento he leído en el chat. ¿Cómo algunos ya se han ido aproximando, y lo hemos visto antes, lo hemos hablado hace un rato, que una de las razones por la cual individuos de una misma población varían, ¿sí? Es por la recombinación genética que ocurre en la meiosis. Perfecto. ¿Cuál vendrían a ser las otras razones por las que podría existir variaciones dentro de una misma población, dentro de especies de una misma población? ¿Por el ambiente? Mutaciones. A ver, el ambiente es un factor que influye, ¿sí? Que puede llevar a, ¿sí? a de repente expresar ciertas características, pero no nos confundamos tanto, porque a veces eso está más asociado, no sé si ustedes recuerdan la postura de Lamarck, que decía que las características adquiridas, ¿no? Que el ambiente modificó, por, digamos, características particulares del ambiente, llevó a que el organismo modificara, y esa modificación se podía transmitir de generación en generación. El ambiente directamente no.
Si bien digamos, el ambiente va a ser una condición en la cual veamos qué características ventajosas o no ventajosas son las más apropiadas para poder adaptarse o no al entorno, pero no es el factor indispensable. Hace un momento escuché las mutaciones. Sí, exacto, las mutaciones. Uno, que son al azar, ¿sí? Dos, la recombinación genética, ¿sí? Que se ve en meiosis. Tres, vendría a ser, no sé si ustedes recordarán, que en el proceso de meiosis, cuando los cromosomas se alinean en el ecuador, ¿sí? Se van a separar, ¿sí? Los cromosomas homólogos. Pero esa distribución de los cromosomas es al azar. Puede ser que este cromosoma sea materno y este paterno y se distribuyó así, se ubicó así y se distribuyó de esta manera. Pero puede ser que al azar el materno se ubique abajo y el paterno arriba y se distribuye de otra manera. Esa distribución al azar de los cromosomas también es una razón de la variación. Y otra razón es la fecundación. Porque cada gameto que se forme va a ser diferente al otro. O sea, por ejemplo, si el hombre está produciendo espermatozoides, sus espermatozoides que producen son distintos uno del otro. Entonces, un espermatozoide con ciertas características y un óvulo con otras, al fecundarse, justamente también es responsable de la variabilidad, ¿sí? Entonces, alteraciones del cariotipo. Si hablamos de alteraciones del cariotipo, Juan José, estamos hablando de una condición que lamentablemente no va a ser ventajosa, ¿sí? Por ejemplo, si vemos cariotipos que en vez, si hablamos de nuestra especie, ¿no? Nosotros tenemos 46 cromosomas y hay una alteración de esos 46 cromosomas y tenemos 47, 48, 45 cromosomas en un organismo por un proceso de mutación, definitivamente es una característica no ventajosa, ¿sí? Entonces, las variaciones, todos nosotros variamos, sí o sí, ¿no? Por mutaciones, por los procesos de reproducción sexual que les he mencionado, ya sea la formación de gametos, fecundación, y esas variaciones nos va a permitir de alguna manera adaptarnos bien o no tan bien, dependiendo de esas acumulaciones de características que nos pueden permitir en el tiempo darnos ciertas ventajas, ¿sí? Y que de alguna forma también en el tiempo nos puede llevar a procesos evolutivos. Y cuando yo hablo de procesos evolutivos, no me estoy refiriendo a 5, ni 10, ni una generación, ni a 20 generaciones. Los procesos evolutivos en realidad, ocurren en tiempos muy, muy grandes. Tan solo mencionando la primera célula, se tiene evidencias de ello, se cree que la primera célula se ha originado hace 3.500 millones de años. Y mira todo el tiempo que ha ocurrido para formar a toda la diversidad de vida que existe actualmente, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos sí vamos a evolucionar a partir de procesos adaptativos, pero generados a través de las variaciones que ocurren en nuestro material genético, ¿sí? Ahora, otra característica importante también es que todos los seres vivos respondemos frente a un estímulo. Claro, estímulos temporales. Y eso se llama irritabilidad. Por ejemplo, ven en la imagen de la derecha, de su derecha, cómo la luz, al incidir en el ojo, observas cómo las pupilas se dilatan o se contraen dependiendo de la intensidad de luz, ¿sí? Entonces, el estímulo que vendría a ser la luz genera de que, digamos, va a generar una respuesta a nivel del diámetro de las pupilas, ¿sí? ¿Qué hay? Dice, ¿qué diferencia hay entre irritabilidad y adaptación? Irritabilidad es una respuesta temporal, ¿sí? Es una respuesta frente a un estímulo, pero de manera temporal. No es algo permanente, constante, ¿ya? Viene el estímulo, el ser vivo responde a ese estímulo, el estímulo terminó, entonces, obviamente, el ser vivo, digamos, esa respuesta acabó, ¿sí?
En cambio, un proceso de adaptación es un proceso permanente, ¿sí? Es un proceso permanente, sí, efectivamente a partir de cambios que de repente pueden ocurrir en el entorno, pero es permanente gracias a que nosotros tenemos, ¿por qué nos adaptamos? Porque tenemos características que de alguna manera pueden ser favorables, que nos permiten estar, justamente adaptarnos bien y estar de manera permanente en responder permanentemente frente a esa situación, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. La irritabilidad es un estímulo, se genera por un estímulo temporal, ¿ya? Y ustedes ven hacia la izquierda la imagen de una planta, de las plantas carnívoras. En realidad el término carnívoro no es el más apropiado porque no comen carne. Estas plantas sí se han adaptado en condiciones muy, muy particulares. Ellos suelen crecer en suelos muy pobres en nitrógeno. A pesar que para todas las plantas el nitrógeno es el macronutriente más importante, ¿sí? Entonces como que trae controversias cómo es que una planta puede crecer en un ambiente pobre en nitrógeno, sin embargo es lo que más necesita. Y es por eso que ellos se han podido adaptar, ¿sí? Han variado y se han adaptado frente a esas condiciones. Y ustedes observan que han podido formar, desarrollar esas estructuras que son como unas valvitas, que siempre están abiertas. Y cuando viene un insecto, porque lo que hacen en realidad ellos es, digamos, degradar insectos. Cuando viene un insecto, que es el estímulo, entonces ellos responden cerrando las valvas. ¿Sí? Es una respuesta temporal. Empiezan a secretar enzimas, en la que genera que el insecto empiece a degradarse, para luego absorber lo que ellos no pueden obtener fácilmente a través del suelo, que vendría a ser el nitrógeno, ¿sí? Entonces, es una forma también de adaptación que ellos tienen, pero el ejemplo de irritabilidad tiene que ver justamente de cómo se abren y se cierran estas valvitas a partir del estímulo temporal que vendría a ser el insecto que pueda, en este caso, posarse dentro de ellas, ¿sí? Bien, otra característica importante es que todos los seres vivos tenemos un tiempo finito de vida, ¿ya? No hay ser vivo eterno, nadie dura para siempre, ¿sí? Así es que hay seres vivos que son muy longevos, las tortugas, por ejemplo, las ballenas, los elefantes, pero también hay seres vivos que viven horas, días nada más, meses, las mariposas, una de ellas. Entonces, eso va a depender mucho del reloj biológico y genético que tiene cada ser vivo, ¿ya? Y finalmente, esta característica que me parece muy importante es que todos los seres vivos requieren un aporte constante de energía, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué tipo de energía? Eso va a depender mucho del tipo de organismo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos digamos, el metabolismo, como este proceso que está conformado por un conjunto de reacciones químicas, en la que permite justamente a partir de ellas obtener energía y materia también que nuestras células o nuestro cuerpo requiere, ¿sí? Entonces, en este caso, ahorita Juan José te voy a responder, en este caso vemos acá, y relacionándolo un poco al Kahoot, a una de las respuestas que no eran correctas en el Kahoot, que te decía que nosotros somos un sistema termodinámicamente abierto. En realidad nosotros, como les había explicado ya, sí vamos a intercambiar no solamente energía con el entorno, sino también materia. Y todos, nosotros como ser vivo complejo, hasta un organismo unicelular también, ¿sí? Y cuando hablamos de metabolismo, sabemos que es todo un conjunto, comprende un conjunto de reacciones químicas. Hay dos procesos importantes metabólicos que más adelante vamos a describir, ¿sí? Que vendría a ser el anabolismo y el catabolismo. A ver, Juan José indica, ¿tiene que ver algo la sensibilidad en la irritabilidad o la excitabilidad? A ver, claro, por ejemplo, nosotros tenemos nervios
que llegan a la piel, ¿sí? Y parte de las características de nuestro sistema nervioso, Juan José, es justamente responder también a estímulos, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, si yo me acerco la mano a la flama, a una flama, ¿sí? A una llama, o de repente me hinco, ¿sí? Con una punta de una aguja o un alfiler, mi primera respuesta es sacar la mano, ¿sí? Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Hay un proceso, hay un evento de excitabilidad en nuestras células nerviosas, ¿sí? En donde esos nervios que llegan acá, nosotros tenemos terminaciones nerviosas en la piel, van a llegar, ¿sí? Están los nervios aferentes y eferentes, que lo vamos a ver luego. Esos nervios va a llegar la comunicación a nuestro sistema nervioso central y va a generar una respuesta, ¿sí? Entonces, esa respuesta, que es el sacar la mano, justamente podría ser también considerado como un ejemplo de irritabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros respondemos en los seres vivos? Dependiendo de los mecanismos de respuesta. En este caso, a través del sistema nervioso, podemos, digamos, responder frente a la excitabilidad que tienen nuestras células nerviosas para ejecutar esa respuesta frente al estímulo del ejemplo que te acabo de dar, ¿sí? Bien, entonces terminamos este aspecto, esta parte, visualizamos todas las características de los seres vivos. Creo que se ha comprendido con relación a cada uno de los puntos que hemos ido mencionando. Creo que también nos queda claro digamos, la parte de por qué no consideramos a los virus seres vivos. Sí, hemos identificado, ya hemos tratado de depurar un poco más el término, el concepto correcto, que es la replicación, ver esa diferencia de replicación y también esa diferencia de reproducción. Los virus se replican, ténganlo muy claro, ¿sí? Los virus se replican. Bien, entonces vamos continuando con los temas. Yo creo que en algún momento todos, no solo ustedes, todos nosotros nos hemos hecho las siguientes preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que han surgido los seres vivos que actualmente nos rodean? ¿Por qué? ¿Cómo es que ha surgido toda esta diversidad de vida? Ahorita Mari Carmen te pregunto, ¿cómo es que ha surgido toda esta diversidad de vida, tanto en flora y en fauna? ¿Cómo se pudo originar la vida, por ejemplo, en la Tierra? ¿Cómo es que se pudo formar las primeras células? Bueno, ahora vamos a ver varias posturas que justamente nos permite comprender un poquito más de ello, ¿ya? Bien, entonces, una de las primeras hipótesis que nosotros vamos a ir trabajando vendría a ser la hipótesis de la generación espontánea, ¿ya? La hipótesis de la generación espontánea, ustedes saben que fue propuesta por Aristóteles, y él indica pues que los seres vivos se originan a partir de la materia inerte, ¿sí? Y para que la materia inerte se pueda convertir en un ser vivo, esta materia inerte necesita interactuar con el principio vital, ¿no? Y él indicaba que había un principio vital. Ahora, ¿qué era en sí el principio vital? Ni siquiera él pudo realmente responder a esa pregunta, pero decía que había algo en el aire que al tener contacto con la materia inerte generaba justamente la formación de nuevas formas de vida, ¿sí? Entonces, él llegó a hacer una observación, en realidad, muy simple, ¿sí? Y a partir de ello es que él decide, o él indica, plantea esta propuesta, esta hipótesis, en donde observó que en un ambiente que había dejado un trozo de carne, y después de varios días pudo visualizar que de ese trozo de carne empezaron a crecer gusanos, ¿sí? Él creyó que efectivamente, ¿no? O sea, los gusanos aparecieron así de la nada, por así decirlo, pero en realidad fue gracias al principio vital para él, que al tener contacto con el trozo de carne, generó que pudieran crecer estos gusanos, ¿sí? Entonces, él, de alguna manera, de esta simple observación, pudo plantear esta hipótesis, y bueno, se pudo mantener muchos siglos,
como ven acá, es el siglo más o menos 17, en 1667, ahí tenemos a Van Helmont, que él plantea una, digamos, también es un vitalista, pero lo curioso de lo que él hace es que adicionalmente, muy aparte de ser vitalista, él empieza a proponer recetas de cómo originar moscas, recetas de cómo originar abejas, recetas de cómo originar ratones, ¿no? Por generación espontánea. Así una receta típica como que de ingredientes y de procesos para obtener ese ser vivo, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los ratones, lo que él hizo fue indicar, o sea, la forma de obtener ratones era coger una cantidad de trigo, ¿no? Cebada, trapos sucios, colocarlo en una esquina a la intemperie, y vamos a ver que después de semanas van a crecer de ahí ratones. Y efectivamente crecían ratones, salían de ahí ratones. Pero ¿qué sucedía? Digamos, esas condiciones que había colocado Van Helmont, ¿no? Era finalmente como un lugar con fuente de alimento, y lo utilizaban como una madriguera los ratones que vivían o que se encontraban en los alrededores. Entonces iban, se alimentaban, se reproducían, y después de semanas uno observaba pues que salían ratones, ¿no? Y bueno, esas ideas que quizás ahora nosotros lo veamos como un poco ojalá de los cabellos, ¿no? Descabellado, pero en ese entonces pues era válido, ¿no? Tanto así que imagínense que Aristóteles pensaba que los cocodrilos se originaban a partir de los troncos de los árboles viejos, ¿no? Que caían al río. Entonces, gracias al principio vital, ese tronco leñoso en el tiempo se convertía en un cocodrilo, ¿no? Entonces, bueno, son posturas, se respeta también son cuestiones de la época, son contextos que en ese momento vivían, eran contextos muy diferentes. Pero más adelante, Francisco Redi lo que hace es plantear la hipótesis de la biogénesis, ¿sí? Él indica de que todo ser vivo se origina de otro preexistente. Él menciona de que no hay forma de que un ser vivo pueda originarse de algo que no tiene vida. Y él como que hace un experimento que ahí observan en la imagen, es un experimento muy sencillo, uno diría, tiene lógica lo que hace y dice y plantea. Pero bueno, él por ejemplo, él agarra un frasco, ¿sí? Y en la cual coloca carne, trozo de carne, y lo deja abierto a la intemperie, mientras que coge otro frasco con carne, pero lo cierra herméticamente. Al pasar las horas y los días, observó que en este frasco abierto había crecimiento de gusanos, mientras que en este frasco cerrado no había crecimiento de gusanos. Entonces él indica que la manera de obtener estos gusanos es porque han habido moscas en el entorno, alrededor, que han podido ingresar, han colocado los huevecillos en la carne, porque la carne se va a convertir en una fuente de alimento para las larvas, y eso generó pues el desarrollo y el crecimiento de las larvas en ese ambiente, ¿no? Pero quien origina las larvas han sido las moscas que se encuentran alrededor. Bueno, es cierto lo que menciona, para nosotros sí, porque como les decía, tiene una lógica, y ya conocemos cómo es que se forman los seres vivos en realidad. Pero en ese entonces, pues les cuento que los vitalistas no estaban conformes con esta propuesta, y eran detractores. Tanto así que hicieron una observación. ¿Cuál creen que fue la observación acá? ¿Por qué trajeron abajo esa propuesta de la hipótesis de la biogénesis? A ver, ¿qué creen ahí? Privaban el principio vital. ¿Que no? Privaban a la carne del principio vital. Bien, privaban a la carne del principio vital, y nos estamos refiriendo a la carne que está en el envase con digamos, con esa cubierta hermética en la cual no permitía el ingreso del aire, porque los vitalistas decían, bueno, en ese frasco cerrado, herméticamente, no va a crecer nada porque tú no estás dejando ingresar el principio vital, pero en este frasco que está abierto, pues sí va a crecer, y efectivamente para ellos, al tener contacto con el principio vital y con el aire, entonces pudo crecer estos gusanos, ¿sí? Pero bien, entonces, hasta ahí como que
ya al menos había una postura contraria en la cual trataban de demostrar que los seres vivos se originan de otro preexistente. Pero quiero hacer acá un paréntesis, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis para mencionar a Leeuwenhoek. Y menciono a Leeuwenhoek no porque sea un vitalista, o no tampoco porque apoya la biogénesis, ¿ah? Sino porque Leeuwenhoek hace un aporte muy importante en la época. Hasta ese entonces, se creía que todos los seres vivos solo eran aquellos en la cual uno podía observar, ¿sí? No se sabía que existían formas de vida tan pequeñas, no se sabía la existencia de microorganismos. Y el responsable de, digamos, de haber hecho observaciones y de plantear de que sí existen formas de vida pequeñas fue justamente Leeuwenhoek. Leeuwenhoek no fue un personaje, digamos, de formación científica ni nada, al contrario, es más bien fue un comerciante. Y parte digamos, del trabajo que él hacía para el comercio era trabajar con lentes de aumento. Él fabricaba lentes de aumento. Entonces, en tiempos de ocio, lo que hacía Leeuwenhoek era, a través de sus lentes de aumento, observar, por ejemplo, agua estancada, fluidos, y cuando observó, por ejemplo, el agua estancada, pudo darse cuenta que habían pequeñas formas, ¿no? Pequeñas estructuras que tenían movimiento y desplazamiento. Entonces, él pudo darse cuenta que había formas de vida muy pequeñas que no podían ser percibidas fácilmente por nuestra vista. Y él fue el responsable en, digamos, acercarnos a este mundo tan pequeño, ¿sí? De la existencia de organismos tan pequeños que son los microorganismos. Él inicialmente los llamó como animalillos, ¿sí? Entonces, ¿y por qué lo mencioné? Porque acá tenemos a otro personaje, quien fue Needham. Needham sí fue un vitalista, y él hace un trabajo experimental en donde trata de demostrar que los microorganismos, que estos animalillos, ¿sí? Sí tienen un origen por generación espontánea, ¿no? Él agarra un frasco, un balón, en la que coloca en él un medio de cultivo. Recuerden que el medio de cultivo es un medio con nutrientes que permite crecer microorganismos. Cuando crecen los microorganismos, empiezan a reproducir y crecer, aumentar en número, ese medio de cultivo cambia de color. Ese cambio de color puede ser un indicador que están creciendo microorganismos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Needham? Needham agarra ese frasco, le coloca ese medio de cultivo y lo calienta. Solo lo calienta, no lo llega a hervir. Y lo deja a la intemperie, ¿sí? Y observa que después, o sea, lo deja destapado también, observa que después va a empezar a desarrollar, ¿sí? Va a empezar a cambiar de color, y al cambiar el color, este medio de cultivo observa que hay desarrollo de microorganismos. ¿Sí? Entonces él indica, justamente por eso él plantea, de que aparecen estos animalillos, que inicialmente fueron propuestos por Leeuwenhoek, aparecen estos microorganismos por generación espontánea. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver a otro personaje más, que vendría a ser Spallanzani. Él, tomando en consideración este trabajo previo de Needham, él va a tratar de demostrar de que estos microorganismos no se forman por generación espontánea, sino por biogénesis, o sea que hay otro ser vivo que lo origina. Y él hace un experimento muy parecido. Él coge, como tú ves ahí, un frasco con caldo de cultivo, que va a hervir el caldo de cultivo, ¿sí? La intención de hervir ese caldo de cultivo es para que erradicar de ese medio microorganismos. Y tú ves que ese frasco que inicialmente que llega a hervir, lo deja destapado. Mientras que hace otro igual, pero está tapado, cubierto, ¿sí? Tapado herméticamente. Entonces, al dejarlo a la intemperie, después de varias horas, observa que el que está destapado crecen los microorganismos, y el que está cubierto no crece ningún microorganismo. Él indica que para que estos microorganismos pudieran crecer, han tenido que ingresar los microorganismos que están en el ambiente y en el entorno. Y es cierto, ¿sí? Pero nuevamente los vitalistas, ¿qué es lo que hacen?
llevan abajo esta propuesta, porque nuevamente hacen la observación, igual que hicieron la observación a Reddy, de que al estar tapado ese frasco herméticamente, no dejaba ingresar el principio vital. Pero finalmente tenemos a un científico, un personaje muy conocido en la historia, quien fue Pasteur, ¿sí? Él, a través de un experimento sencillo, pero que a su vez fue contundente para poder erradicar justamente y demostrar, llevar abajo la hipótesis de la generación espontánea, Pasteur lo que hace es un experimento parecido, pero mira la variación que llega a realizar. Él coloca dentro de un balón de este frasco el medio de cultivo, ¿sí? Este medio con nutrientes donde crecen microorganismos. Con fuego lo que va a hacer es que este cuello del frasco, con fuego le da esta curvatura, ¿sí? Dobla el cuello, y obtenemos un frasco con cuello de cisne, así se le denomina. ¿Qué pasa con el medio de cultivo? Lo llega a hervir. Al hervir, lo que estamos haciendo es que se erradique todo tipo de microorganismos en ese medio. Y ojo, este frasco está destapado, o sea, no hay nada que obstruya el ingreso del aire. Supuestamente, el aire donde tiene el principio vital para los vitalistas. Entonces, el aire entra, pero ven que al pasar las horas, este frasco, este caldo de cultivo no cambia de color. O sea, es un indicador de que no está creciendo ningún tipo de microorganismo. ¿Qué es lo que va a suceder después? Él indica de que los microorganismos no logran llegar acá porque se han quedado retenidos en esta curvatura, ¿no? Él indica que los microorganismos que están en el entorno han podido entrar solo llegar hasta acá por la curvatura que tiene el cuello. Entonces, ¿qué es lo que hace posteriormente? Ese frasco lo inclina, ¿sí? Lo inclina con la finalidad de poder, de que el caldo de cultivo tenga contacto con esta zona del cuello, ¿sí? Con donde está esta curvatura, donde supuestamente están las bacterias que han ingresado del medio, y luego cuando lo coloca en su posición original, después de horas, observa que hay cambio de color en el medio de cultivo, que es un indicador de que estos microorganismos que ingresaron de fuera, que se ubicaron en esa curvatura, que no lograron inicialmente ingresar al caldo de cultivo, pero después lo llegaron a hacer por por este movimiento que hizo del frasco, pudieron crecer estos microorganismos en el caldo de cultivo. Entonces, con esta propuesta, con este experimento sencillo, lo que logra Pasteur es demostrar que la hipótesis de la biogénesis es correcta. ¿Sí? Hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a ir respondiendo a 2 preguntas que tengo pendientes. Dice, entonces, ¿el aire es un agente contaminante? En el ambiente tenemos de todo, Juan José. Tenemos desde bacterias, tenemos hongos, tenemos ácaros, tenemos todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno dice, bueno, yo preparo bien mis alimentos, dejo mi plato de comida ahí, después de un rato lo voy a comer, ten la seguridad que ya hay bacterias que están ahí. Pero lo bueno, para que no te desanimes tanto, lo bueno es que esas bacterias que han caído del entorno, que están en el ambiente y están en tu alimento, no son bacterias malas, ¿sí? No te van a causar ningún problema de salud. Pero, digamos, si hay agentes, microorganismos permanentes en el entorno. Ahora, Mari Carmen, tú me hiciste una consulta de cómo harían los albinos en el metabolismo. Uy, los albinos son un caso particular. Los albinos son personas que en el metabolismo te refieres a la parte de reacciones. En realidad los albinos son personas que tienen una mutación en una enzima que no les permite producir ese pigmento que nosotros tenemos en la piel, que es la melanina, ¿sí? Entonces, lo que pasa con esas personas es que, digamos, no tienen esa protección importante en la piel.
Para nosotros esta melanina nos protege frente a las radiaciones UV, ¿sí? Entonces ellos no pueden estar expuestos debajo del sol. Ellos no pueden producir lamentablemente ese pigmento. Entonces esa es la dificultad que tendrían específicamente, ¿no? Después los otros procesos metabólicos en sí, que no sea las células de la piel donde hay esa mutación, esa enzima, lo demás está funcionando ok. Hasta los ojos, hay albinos que sus ojos son rojos o son celestes, justamente porque no producen ese pigmento oscuro de la melanina. Pero después, el resto de procesos metabólicos como obtener energía de la glucosa, de las grasas, sintetizar proteínas, replicar ADN, eso lo sigue haciendo constantemente, ¿sí? Luego dice el caldo de qué está hecho. El caldo de cultivo tiene una diversidad de componentes, tienen carbohidratos, tienen lípidos, en donde permite justamente de que las células puedan obtener de ellos energía y poder realizar los procesos metabólicos que requieren hacerlo, ¿sí? Así como el agar, no sé si ustedes han escuchado del agar, que es como una estructura media gelatinosa que se utiliza para sembrar las bacterias. El agar es un carbohidrato. Entonces, ¿por qué se cultivan ahí bacterias u otros microorganismos? Porque al ser carbohidrato lo obtienen como fuente de energía para poder dividirse, reproducirse, ¿sí? Entonces, en realidad la diversidad de los caldos de cultivos también depende mucho del tipo de organismos que uno quisiera cultivar. Eso ya lo van a ver con calma, chicos, cuando estén en la universidad y llevan el curso de microbiología, van a trabajar con medios de cultivo, entre ellos el caldo de cultivo y el agar, ¿sí? Hay microorganismos que crecen específicamente en ciertos medios de cultivo, no en otros. Por ejemplo, hay un agar, un medio de cultivo que se llama agar sangre, ¿sí? ¿Hay sangre por medio? Sí, sí hay sangre de por medio. Entonces, es una preparación muy particular en donde crecen justamente ciertos microorganismos, no todos, ¿sí? Entonces, los medios de cultivo son muy, muy específicos. Bien, entonces, nos quedan pocos minutos. En realidad, yo quiero empezar esta parte, pero no lo vamos a poder culminar, lo vamos a ver en la última sesión. Esto tiene que ver con la pregunta también del foro, la teoría de la evolución química. Tienen que recordar, chicos, que Oparin lo que hace es plantear a través de esta teoría de cómo es que se formaron los compuestos orgánicos a partir de lo inorgánico, ¿sí? Lo que no hace Oparin es explicar en su teoría cómo se formaron las primeras células, no. Es por ello que ustedes ven también con Miller, que después lo vamos a describir ya en la otra clase, que hace justamente un experimento para poder demostrar que efectivamente los compuestos orgánicos se han podido originar de estos compuestos inorgánicos. Entonces, cuando yo hice esa pregunta, se hizo esa pregunta en el foro, si es que Oparin, ¿no? Dentro de su propuesta de la evolución química, también plantea cómo es que se originan las células. En realidad, él no hace esa propuesta. Él básicamente se basa en cómo se forman estas moléculas orgánicas. ¿Por qué? Porque las moléculas orgánicas vendría a ser el punto de partida, la razón por la que, o la base del inicio de la formación de las primeras células para más adelante, ¿sí? Porque ustedes saben que los seres vivos dependemos de compuestos orgánicos, y los compuestos orgánicos se obtienen de compuestos inorgánicos, ¿no? Entonces, eso es lo que prácticamente es lo que Oparin va a plantear, ¿sí? Entonces, ya después, en la siguiente clase, lo que vamos a hacer es terminar con ese tema y juntarlo con bioelementos. Vamos a terminar con un Kahoot de 5 preguntas para ver si es que han llegado también a consolidar ciertas cosas, ciertas partes, ciertos aspectos de este tema. Más bien yo quiero agradecerles la puntualidad, la participación. Muy bien, lo han hecho muy bien. Sigan así a pesar de las dificultades que todos nos encontramos. Sé que es difícil estar desde casa, no moverse, uno busca más interacción, ¿sí?
Y la verdad que muy buena su participación. Sé que es una experiencia nueva, no solamente para ustedes, sino para todos los profesores. Así es que felicitarlos, sigan así, sigan leyendo, trabajando en la plataforma virtual. Si tienen alguna consulta en la plataforma virtual por alguna pregunta que se ha colocado en el foro, o de repente algo que no quedó muy claro en esa parte de la teoría, escriban, que inmediatamente los profesores nosotros vamos a poder responder a sus inquietudes. Así que chicos, gracias. Creo que nuestra clase termina a las 3:30, ya son 3:31. Nos estamos viendo el día sábado en la última hora, ¿sí? Bien chicos, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Recuerden que han cambiado digamos, han cambiado el decreto, han incorporado un cambio más en la cuarentena. Ya se han enterado, ¿no? Tengan cuidado. Si es que están Sí. saliendo Discúlpeme, a comprar. ¿Sí? ¿me Dime. puedo hacer una pregunta? Sí, perfecto. Ahorita encuentro. En una pregunta que nos enviaron, nos dieron una pregunta y 5 respuestas. Era, ¿qué condición ambiental no estaba presente en la Tierra primitiva? Y había 5 opciones. Existían grandes emisiones de radiación UV en la Tierra primitiva, la atmósfera era reductora, habían fuentes de energía como tormentas eléctricas, abundaba metano, amoníaco y dióxido de carbono, y la última era, había presencia de oxígeno en la atmósfera primitiva. ¿Cuál era la respuesta correcta en esa? O Ya, según usted, su había, criterio. la respuesta es que había presencia de oxígeno. Lo que pasa es que en la atmósfera primitiva, la atmósfera era reductora, ¿sí? Quiere decir que no había O2, no había Ya, oxígeno como tal, ¿sí? ya, es que yo marqué Había, ese, yo marqué la E y me marcó como mala, ¿no? La ¿así? pregunta. Entonces, Sí, de repente han configurado mal, pero igual voy a hacer la aclaración, voy a hacer voy a hacer llegar el comentario, pero sí, es la E, bueno, ahí yo veo que ustedes han marcado la E. Ya, entonces, es la última, ¿sí? No había gracias, oxígeno, Miss. ¿ya? Perfecto, chicos, que les vaya muy bien. Mañana solo les toca salir a los hombres, si es que salen a la calle, los sábados las mujeres, ¿sí? Cuídense, nos estamos viendo. Ya, gracias. Chao. ¿Cuál fue la nueva ley que sacaron? Hasta la próxima. Cuídese, Miss. Hasta la próxima. Cierto día salen los hombres, cierto día las mujeres. Wow.